Mi nombre es Óscar Moreno Escárraga, soy artista plástico y docente. En los últimos 15 años he llevado a cabo un proceso de creación que se ha preguntado por el habitar y por los fenómenos de la migración en Colombia. La primera etapa de este proceso va del 2006 al 2014 y se llama Mi casa, mi cuerpo. En esta etapa trabajé con 3 familias habitantes del barrio Bellavista Parte Alta, en el municipio de Soacha, en el sector de la Ciudadela Sucre, al sur de Bogotá, sobre los cerros orientales. Estas 3 familias son la familia Apache, proveniente de Dolores, Tolima, y de ascendencia indígena, la familia Bermúdez Valencia, afrodescendiente de Vallasolano, Chocó, Buenaventura, Valle del Cauca y Tumaco, Nariño, y la familia Plaza Sánchez del sur del Huila, en un municipio que se llama Suaza, y de Florencia, Caquetá. Con estas 3 familias trabajamos relatos de vida, creamos álbumes fotográficos, atlas fotográficos y unas casitas a escala. Los relatos de vida están basados como en una serie de conversaciones abiertas en principio, que gradualmente se fueron transformando en una serie de conversaciones enfocadas en 3 ejes. El primer eje tiene que ver con la casa más significativa que se habitó en la infancia. El segundo eje tiene que ver con la llegada a Bogotá y la creación, la construcción de la casa del barrio Bellavista Parte Alta. Y el tercer eje tiene que ver con los deseos o los anhelos de una casa a futuro, ¿no? Tiene que ver con los sueños de una casa a futuro en el lugar que ellos escogieran. Entonces, esos relatos de vida, pues, realmente fueron un proceso largo, muy largo de conversación, que gradualmente fueron convirtiéndose en escrituras, y cuando estaban siendo un texto, comenzaron a tener como una serie de títulos, capítulos y subcapítulos que ya dependían como de la singularidad de cada uno de ellos y de la recuperación de la voz de cada uno de ellos. Entonces son 5 relatos, el resultado son 5 relatos de vida, y cada uno de ellos, como les conté, lo que más me interesaba a mí es que fuera como una especie de relato que ellos guardaran, es decir, que les permitiera como reflexionar, pensar a sí mismos como todo lo que estaba ahí consignado, y que no fuera una especie de objeto terminado, sino que siempre abierto a transformaciones a partir de la forma en que ellos se fueran relacionando con esta serie de relatos. Los álbumes fotográficos pues sucedieron de manera simultánea a los relatos de vida, y cuando se trataba de la casa de infancia, pues decidimos como realizar una serie de viajes a los lugares donde ellos habían vivido, es decir, que nos fuimos por tierra hasta Dolores, Tolima, hasta el Pacífico, hasta el sur de Colombia, con cada una de las familias para encontrar pues esa casa, ¿no? Entonces fue como un reencuentro con el territorio, con el paisaje, con las personas, con la casa y toda la forma en que la casa se había transformado a lo largo del tiempo. Ahí empezaron a aparecer una serie de registros fotográficos que eran conversados también, es decir, como que entre los que estábamos ahí se decidía, o más que todo ellos decidían dónde querían ser fotografiados o qué era lo que se debería fotografiar y de qué manera iban a aparecer esas fotografías, es decir, se cuadraba como el punto de vista, la pose, y más allá de solamente como decidir si la fotografía debería quedar bien o mal, era como lo significativa que fuera, es decir, como que por alguna razón esa fotografía tomada de esa manera eh, avivaba la memoria o era una imagen que ellos querían preservar a futuro. Entonces, en cada viaje se realizaron varios registros fotográficos, y en la segunda etapa de este álbum de fotografías, pues en el barrio Bellavista Parte Alta, hicimos todo un registro fotográfico también de la casa y de las transformaciones de la casa, pues a lo largo de 1 a 3 años, es decir, la forma en que la casa se ampliaba, cambiaba, se adecuaba como los nuevos miembros de la familia,
y pasaba de una serie de materiales a otros materiales. Entonces, estos álbumes fotográficos pues recogían todas esas transformaciones de la casa, pero también todas las prácticas que sucedían alrededor de la cocina, y de las actividades de cada uno de los miembros de la familia. Cada álbum fotográfico de cada familia tiene alrededor de entre 100 y 150 páginas más o menos, y entre 300 y 400 fotografías más o menos. Todo esto de los relatos de vida y de los álbumes fotográficos pues fue largo, fue un proceso largo, muy conversado, y como les decía, no son como objetos terminados, sino que des- mucho después de haber terminado este proceso, pues ellos siguieron transformándolos. Los álbumes fotográficos ya han tenido una cantidad de alteraciones, de actualizaciones, unas fotografías han desaparecido, han entrado otras o se han puesto en otro lugar. Entonces eso me encanta porque es como si esos objetos estuvieran todo el tiempo siendo usados, ¿no? Como siendo reelaborados y como incorporándose a la vida de las casas. El atlas fotográfico, que son estos cuadros que vimos en algunas casas a las que entramos en los viajes, y que albergaban fotografías de diferentes momentos y de diferentes miembros de la familia, y que se ponen todas juntas como en una especie de collage o de montaje, y las familias pues cuentan las historias que están consignadas en estos cuadros. Pues fue un proceso posterior a los relatos de vida y a los álbumes fotográficos. Y en estos atlas lo que se puede ver es como el proceso de construcción de las casas, es decir, la manera en que la casa de Bellavista Parte Alta ocupó el terreno, trabajó el piso, materializó las paredes, los techos, ubicó las ventanas, las puertas, se hizo a los servicios de agua, electricidad, eh, requirió como de seguridad, una especie de seguridad para vivir en la ciudad, la compañía de plantas y animales y de todas esas creencias y tradiciones que ellos pues han traído a lo largo de su vida desde la región y se han incorporado como a toda la vida cultural de la ciudad. Entonces son 9 atlas, pisos, paredes, techos, puertas, ventanas, seguridad, agua y electricidad, plantas y animales y creencias y tradiciones. Estos también pues son cuadros que ellos conservan también en sus casas, digámoslo así, y que pueden alterar a partir de lo que sucede en la familia. Y el último proceso de Mi Casa, Mi Cuerpo pues fueron estas casitas, ¿no? Esas casitas que no requirieron como bocetos o dibujos o planos, sino que comprando unos materiales a escala, como unos ladrillitos, fuimos como colocando sobre una tabla y conversando sobre el ancho de la casa, la profundidad de la casa, la altura de la casa, y cuando ya la conversación llegaba a un punto, pues entonces comenzábamos a pegar unos ladrillos con otros y se iban armando paredes, se iban armando como todas las divisiones internas de la casa. A veces de una semana a otra ellos les cambiaba un poco, ellos decían que les cambiaba la imaginación, entonces había que tumbar como algunas partes de la casa que ya se había construido porque habían aparecido unos deseos nuevos. Entonces las casitas en sí son como unos procesos de construcción y de construcción de la casa, como que se fueron sucediendo hasta que al fin ya en un punto decidimos ya no transformarla más, como que esa ya era la casa digamos después de un año y medio, 2 años de haber estado trabajando en eso, pues esa era la casa como más o menos que había correspondido a esa etapa, pero obviamente esa casa en su imaginación pues seguía teniendo más y más transformaciones. Estas se llamaron las casitas posibles. A los relatos de vida les pusimos los relatos de la piel, a los álbumes fotográficos, el álbum fotográfico de fondo negro y el álbum fotográfico de fondo blanco, a los atlas fotográficos, los títulos que ya les mencioné, y las casitas posibles, pues eran la casa con zaguán y fogón de leña, que era la casa de la familia de Caquetá y de Huila, la casa con escalera de caracol y piso brillante, que era la casa de la familia del Pacífico, y la casa con matas en el balcón, que era de la familia de Tolima, ¿no? Entonces estas casitas pues son todo ese proceso como de materialización lento, como demorado, hasta decir los colores de las paredes, y
las características del piso y de las relaciones de un espacio con otro a partir de la forma en que ellos querían habitar. Hacia el 2013-2014 nos invitaron a hacer una exposición en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, y como parte de esa exposición propusimos construir una casa a escala que fuera de, creo que de 3.5 o 4 metros de frente por 4.5 o 5 metros de fondo y por 2.20 metros de alto. Esta casita pues fue hecha en bloque de ladrillo, en madera para las vigas y en teja de zinc, y duró alrededor de 8 meses en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en pleno centro de Bogotá, en el cementerio central, y ahí realizamos como varias actividades, como proyecciones de los álbumes fotográficos en la noche para las personas que quisieran asistir y escuchar el relato de las familias, sobre todo de Juan Bermúdez. Un taller de relatos de vida y de fotografía, hasta que algunas personas de algunas instituciones no estuvieron de acuerdo en que esta casa estuviera más tiempo ahí, y llegaron un montón de cartas al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para que la casa fuera pues tumbada, demolida. Entonces buscamos la manera como de que en el momento en que empezáramos como a tumbarla, se recuperara la mayor cantidad de material posible para ser reciclado y reutilizado en el barrio. Entonces, esta casita pues se recicló y se llevó al barrio en su última etapa, y pues aprendimos de esto como una lección, y es decir que cuando ocupamos espacio público pues nos puede sacar en cualquier momento. Entonces aprendimos a hacer casas efímeras, es decir, casas que se pudieran llevar de un lado a otro, habitar el espacio público por un tiempo determinado y luego trasladarse a otro espacio. Mucho de lo que había sucedido con las familias Apache, Bermúdez, Valencia y Plaza Sánchez, pues señalaba como la riqueza al interior de cada casa, pero había una pregunta fuerte, una pregunta sobre los espacios vecinales, sobre las relaciones entre las familias, porque muchas familias vienen de situación de migración forzosa y hay una especie como de anonimato a veces, o de silencio, o de desconfianza con el vecino, como que hay una dificultad para tejer otra vez una vida de barrio como tal, o una vida de comunidad. Entonces, de 2015 a 2016 trabajé en otra propuesta que se llamaba La Casa de la Frontera, y que era como una serie de relatos también de vida, pero en formato audiovisual, unos cortometrajes en los que 3 líderes o gestores comunitarios cuentan cómo se han ido como consolidando esos espacios vecinales o barriales en sectores de Bogotá. Entonces invité pues a Blanca Pineda, una gestora cultural y una historiadora de Ciudad Bolívar, a que en un cortometraje de entre 20 y 25 minutos contara como todas sus memorias, todas sus vivencias y todas las historias que ella ha venido de una manera muy juiciosa, como conservando desde pequeña prácticamente. Entonces Blanca cuenta en su cortometraje que se llama La memoria histórica, un camino de esperanza, pues toda esa vida y todos esos intentos por generar como diferentes estrategias para recuperar la memoria de Ciudad Bolívar desde el barrio Ismael Perdomo, que es como su barrio natal. El segundo cortometraje, el invitado es Jaime Beltrán, un líder campesino de la localidad de Usme, en Bogotá. Esta pues localidad ha tenido una vida campesina pues arraigada desde muchas generaciones atrás, y esta vida campesina ha sido profundamente política en su manera de habitar el territorio. Entonces Jaime Beltrán cuenta en Un territorio en protección, que es el título de su cortometraje, cómo desde la vida familiar y desde la finca, digámoslo así, se tiene una noción del territorio que pasa por una conciencia acerca de los elementos naturales y de los animales, ¿no? La presencia del agua, de los árboles, de ciertos animales y de los procesos que se generan entre ellos que hacen que sea posible la vida en la finca, y cómo esa relación con la finca se distribuye en roles entre el papá, la mamá, la hija, que hacen que esa gestión de la vida familiar sea una gestión del territorio, y eso constituye una visión política del habitat, ¿no? Que tiene mucho que señalarle como a la
vida en la ciudad. Entonces Jaime Beltrán cuenta todo eso, como toda esa tradición ancestral, como esa manera en que sus bisabuelos y abuelos les enseñaron a gestionar la vida y a relacionarse con la agricultura, con sus cultivos, con una alimentación sana, digamos así, y con un tejido vecinal que hace que toda digamos, la vida campesina de Usme sea fuertemente arraigada, digamos, a unas maneras de ser muy particulares. Y también cuenta un poquito cómo hace unos años atrás, pues en los procesos de urbanización de la ciudad se empezaron como a invadir o a comprar a unos precios pues irrisorios como algunos cultivos de los campesinos para hacer urbanizaciones como conjuntos cerrados y apartamentos chiquititos para familias que sacaban del centro de Bogotá por los procesos de gentrificación de la ciudad. Entonces, cómo todo ese proceso de urbanización se convirtió en una lucha para los campesinos de Usme y cómo el hallazgo de un cementerio indígena, Muisca, frenó todo ese proceso de urbanización. Entonces, cómo los ancestros señalan como las riquezas y los valores del territorio. Y en el tercer cortometraje, que se llama Una realidad desconocida, Silvino Gallo, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista Parte Alta, donde yo había trabajado, Mi Casa, Mi Cuerpo, cuenta cómo la misma comunidad se organiza entre vecinos para ocupar la montaña, para hacer posible la vida al interior de la casa y la vida vecinal, y cómo esa organización, digamos así, como comunitaria es fundamental para desarrollar los barrios, ¿sí? Más allá de las ayudas exteriores o de las promesas de los políticos o de esperar como ayuda del centro de la ciudad, digamos, es como esa vida de comunidad hace posible como una especie de dignidad en el hábitat del territorio. Entonces, el líder es Silvino Gallo, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista Parte Alta. Bueno, estos cortometrajes, como les dice, duraban como entre 20 y 25 minutos, y con base en la lección que aprendimos de Mi Casa, de Mi Cuerpo, acerca de una casa efímera que se pudiera trasladar de un lado a otro, pues con Juan Bermúdez y Manuel Bermúdez, que eran con los que había trabajado Mi Casa, Mi Cuerpo, los afrodescendientes de Buenaventura. Diseñamos pues una casa que se pudiera montar y desmontar en madera y teja de zinc. Entonces está conformada por paneles y 6 paneles, un panel para el frente, un panel para atrás y 4 paneles a los lados, algunas casas con ventanas, vigas en madera y teja de zinc, y eso se podía armar y desarmar en un día. Entonces los cortometrajes se mostraban al interior de esta casa. Entonces digamos que se mostraban en Soacha, posteriormente se llevaron a la Universidad Nacional y a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y entonces las personas entraban a esta casa, que era un poquito más grande que la primera casa. Esta tenía como 4 metros de frente por 6 metros, no me acuerdo muy bien, de fondo. Entonces adentro pues se proyectaba sobre la pared de fondo los cortometrajes de los líderes. Las personas pues encontraban unas sillas y podían entrar y escuchar como los 3 relatos de los 3 líderes. Entonces lo importante era como esta casa transitaba de un territorio a otro y se volvía como una excusa para tejer relaciones entre los relatos de los diferentes líderes y la forma en que estos barrios tejen relaciones vecinales, que también son relaciones políticas de gestión de la vida en la ciudad. Hacia 2017 o 2018 trabajé en un nuevo proceso que se llamó Radio Conversa, que lo que hacía es, a partir de esta misma casa efímera que se armaba y desarmaba, visitar algunos territorios, encontrarse con los líderes de estos territorios, con los líderes sociales o con los gestores comunitarios, y reunir un grupo de entre 4 o 5 personas, un invitado externo que pudiera generar una serie de preguntas o conversaciones interesantes con este lugar y abordar como los problemas primordiales de cada territorio. Entonces esta casita pues llegó pues a Soacha en primera instancia, donde empezamos a trabajar Mi Casa, Mi Cuerpo, y recogía como los relatos de las personas de ahí, y luego esos relatos eran escuchados al interior de la casa y se tenía una serie de conversaciones sobre los relatos que eran puestos dentro de la casa.
Luego fuimos a Usme y nos encontramos con Jaime Beltrán, Harold Villay, María Buenaventura y Sofía González del Centro Nacional de Memoria Histórica para hablar sobre la tierra, ¿no? Como sobre los usos de la tierra y sobre el derecho a la tierra que tienen muchas comunidades en Colombia, ¿no? Como que el centro de conversación era ese, entonces la casita se puso en la plaza central de Usme Centro y duraba todo un día, entonces digamos que se armaba por la mañana, las personas que iban a entrar en la conversación pues llegaban al rato y se armaba una conversación con todos estos líderes y como invitados que duraba alrededor de 3 o 4 horas y eso se grababa en un formato radial que luego se convertía pues en una serie de podcasts que se les entregaban a los participantes en esa conversación. Entonces esas conversaciones ocurrieron pues en Soacha, en Usme, en Ciudad Bolívar, en Usme fue alrededor de los territorios de vida, de esta forma en que la tierra habla, en que los ancestros hablan, como con este hallazgo del cementerio indígena. En Ciudad Bolívar fue alrededor de los proyectos culturales de Ciudad Bolívar, que tienen como una gran capacidad para gestionar proyectos culturales y artísticos y culturales. Entonces reunimos como unas propuestas muy interesantes y nos hicimos en el barrio Arborizadora Alta, en una plaza, en la plaza central del barrio Arborizadora Alta, cerca del Puente del Indio, para conversar sobre la importancia de la cultura. Entonces estaban varios invitados como Blanca Pineda, que ya había estado en la Casa de la Frontera, Daniel Bejarano del Festival Ojo del Sancocho, Espiral Ensamble, que es un grupo que surgió al interior de la Casa Mayadero, que es otro proyecto que empezó a aparecer en un colegio en particular, el Colegio Arborizadora Alta, y que convocaba a los jóvenes del colegio como a habitar el territorio, a recorrerlo, a encontrar metáforas, símbolos y gestos políticos del territorio. Bueno, entonces se reunía como esta serie de proyectos y se generaba una conversación con Yolanda Sierra, que está trabajando sobre la dimensión simbólica de la reparación del Acuerdo de Paz en Colombia. Y el último territorio al que fue la casita, esta misma casa que es, la misma casa circuló por estos territorios, fue a Buenaventura, en el Valle del Cauca, y nos encontramos en el barrio Isla de la Paz, en la comuna 6 de Buenaventura, con Temístocles Machado, Carmen Elisa Chávez, Rocío Segura, Judy Angulo del colectivo Rostros Urbanos, Liliana Angulo, una artista que ha trabajado mucho tiempo alrededor de las luchas afrodescendientes en el Pacífico en general, y ahí hablamos sobre la forma en que el territorio del barrio Isla de la Paz comenzó a ser amenazado por las expansiones del puerto de Buenaventura, ¿no? Como esta expansión del puerto de Buenaventura demandó la construcción de una carretera, la vía alterna interna, y una serie como de terrenos para ubicar como algunos containers que lo que hicieron fue desplazar a las comunidades de su lugar de vida, ¿no? Como que llevaba alrededor de 50, 60 años de estar viviendo ahí, entonces se generó una serie de amenazas y de actos de violencia contra las personas de ese lugar. Entonces conversábamos sobre la relación del territorio con la ciudadanía y con lo ancestral, ¿no? Como que eso fue el programa que hicimos en Buenaventura. Entonces Radio Conversa recoge en formato radial todas estas conversaciones y luego se las entrega a las personas participantes para que las usen de acuerdo a las demandas de su lucha como cultural o su lucha política. Y el siguiente programa de Radio Conversa se hizo en Villa de Leyva con una serie de agricultores orgánicos de Villa de Leyva que están promocionando como un cultivo limpio que no afecte la tierra y una alimentación sana. Entonces se llamó El Resplandor de las Plantas y trabajamos ahí como alrededor de 1 año, 2 años sobre una serie también de conversaciones en formato radial que también trajo como alguna de expresiones musicales como de los integrantes del programa, que son pues Plutarco Corredor, Gustavo Correa, Lorena Spitia y Nubia Saiz, con una invitada externa que es Elena Villamil de la Huerta Santa Elena,
que está ubicada en Bogotá. Entonces ahí todo el tema de conversación era eso. En cada uno de esos programas realmente se trataba de recoger los sonidos del territorio y de congregar como expresiones artísticas, musicales, de los integrantes de la mesa de la conversación, como que todo eso hacía parte como del fondo de la conversación. Y bueno, digamos que después de todo este recorrido, la última conversación de Radio Conversa sucedió con Isaías Román, un indígena huitoto del Amazonas, un líder del Amazonas que ha vivido mucho tiempo en Bogotá y que tiene como ese doble como recorrido entre, digamos, el haber nacido y haber sido criado en la selva, pero él también habitar la ciudad. Entonces con Isaías hablamos acerca de las relaciones de una cosa con la otra, en un programa que se llamó Ser Selva, que está ya casi siendo finalizado en su edición. Entonces todo el universo que hay detrás de Radio Conversa tiene que ver con la expresión de vida, las expresiones artísticas y culturales de varias comunidades en Colombia y sus luchas desde un contacto cercano, desde estar en el territorio, desde viajar, encontrarse con ellos, estar bajo el mismo clima, el mismo paisaje, estar frente a frente y escuchar de manera atenta como en una relación muy cercana de cuerpo a cuerpo, como este tipo de relatos, ¿no? Como que nos llegan de otra manera a través de los medios de comunicación. Entonces, realmente, pues Mi Casa, Mi Cuerpo, La Casa de la Frontera y Radio Conversa lo que ha intentado es recoger los gestos, las luchas, los saberes y los conocimientos ancestrales de varias comunidades en Colombia, de varias personas y familias que presentan o que nos muestran como una sensación distinta del país, ¿no? Como una manera distinta de habitar y de hacerse por un lugar como en este país. Entonces, después de haber desarrollado todos estos procesos, me di cuenta que la pregunta fundamental estaba como en mi propia familia, ¿no? Porque mientras yo trabajaba con cada una de estas etapas, pues los fines de semana me veía con mis papás y mis papás fueron como contándome un poquito más a profundidad como sus tránsitos de vida desde los años 40 y 50 y como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá y la creación del Frente Nacional y surgimiento de las guerrillas, pues era como una violencia que ellos habían afrontado desde siempre, ¿no? Y como eso los había obligado como a migrar desde sus lugares de origen como a las ciudades, ¿no? Entonces, la última etapa de estos procesos tiene que ver con mi propia casa, ¿no? Como con el hecho de que nuestra casa de infancia fue quemada por la violencia y de que vivimos en muchos lugares de Colombia como migrando, hasta que finalmente mi familia se asentó en Bogotá como hacia los años 70. Entonces es como tener una casita hecha por fragmentos, ¿no? Como en la memoria, como un pedacito de una casa que uno vivió en un lugar, en un municipio, en una región, y en Bogotá como en varias casas, como que hemos estado. Entonces, esa pregunta fundamental por mi propia casa, pues se llama El nido de los pájaros y tiene que ver con una historia pues, de mi mamá cuando tenía como entre 9 y 10 años y descubrí un nido de pájaros sobre las ramas de un árbol, ¿no? Entonces decidió como hurgarme un poquito y para sorpresa de ella no vio pájaros, sino que cayeron sobre su cabeza un montón de serpientes, ¿no? Entonces, ella dice que esa sensación de las serpientes cayendo en su cuerpo se quedó como atrapada y justamente después de ese incidente pues sobrevino toda la violencia pues conservadora sobre esa región de mi mamá que era profundamente liberal. Entonces el nido de los pájaros es como una metáfora acerca de la necesidad fundamental de tener un espacio para la intimidad o para el afecto y un espacio para el crecimiento sensible y para la expresión de la vida y para la expresión de un pensamiento que se construye desde la casa, pero que irradia como a todas las regiones, las familias de la región alrededor, ¿no? Toda esa dificultad que existe en Colombia para tener como eso, como tener algo tan básico como eso, y como eso se ve amenazado, digámoslo así,
unas formas de control social que cada vez se han hecho más manifiestas, ¿no? Entonces, como que con el nido de los pájaros siento que se cierra como un ciclo que tiene que ver con lo que les dije al comienzo, con el habitar y con la migración, con todos los fenómenos de migración forzosa en Colombia, ¿no? Y con el derecho a la tierra. Es una lucha no solamente pues, de nosotros, sino de muchas comunidades o de diversas comunidades en Colombia, pasando por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y demás. Y en parte y en el fondo también es una lucha por la reivindicación de, de la mujer al interior de la familia, ¿no? De la mujer como constructora de un tejido social, ¿no? Eh, entonces el nido de los pájaros es como esa vuelta, como la propia casa. En el nido de los pájaros pues estoy trabajando con mis papás una serie de dibujos que son como una especie de carteles basados como en algunas carátulas de revistas de los años 60 y 70 que presentan como una relación entre la ciencia ficción y, y la realidad, ¿no? Me interesa un poquito esa relación entre la realidad y la ciencia ficción. Entonces son una serie de 4 dibujos que están ya siendo finalizados, una serie de relatos, relatos de vida que también se están convirtiendo como en unos cuentos de ficción un poco, porque a mis papás les interesa de cierta manera que eso ocurra como también en terrenos de la ficción, y es una casa a escala que es un poco más grande que la de mi casa de mi cuerpo, que es alrededor de 1 metro cuadrado, en donde media parte de, esa, de, esa, de ese metro cuadrado es como la casa de infancia de mi padre y la otra mitad es como la de mi madre. Entonces, es como no solamente la casa, sino el paisaje que hay alrededor, que reúne como árboles, plantas, y una quebrada, que son como imágenes que mis papás rememoran mucho, porque todos estos elementos naturales tienen espíritu para ellos, digamos así, en sus relatos, el río, la quebrada, el agua, las plantas tienen un espíritu y eso hace parte fundamental de la forma en que fueron criados, ¿no? Como el respeto hacia ese espíritu. Entonces esta pues, casita a escala pues deja ver como una especie de ecosistema entre seres humanos, naturaleza. Mm, Y bueno, pues eso hace parte de mi tesis de doctorado que voy a entregar en el próximo año y como les dije es como el cierre de un ciclo que se ha preguntado por el habitar, por la migración y por el valor de una casa, como una casa y un lugar de intimidad, pues en un país como Colombia.